Bueno, listos. Como les venía comentando, hoy vamos a trabajar menús. Listos, vamos a continuar trabajando con Semantic, entonces por ello pues sigo utilizando la página de ejemplo que hicimos de la clase anterior y pues ahí vamos a encontrar Semantic en CSS, jQuery, el JS de Semantic, que es muy importante para trabajar. ¿Listos? Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Obviamente el menú pues es lo primero que debe ir, o sea, vamos a hacerlo justo antes del container, justo antes del contenedor, porque él debe aparecer antes que todo, justamente debe aparecer acá en la parte superior. Y pues ese menú debe tener ciertas características. Vamos a mirar la forma en la que se puede hacer. Nosotros ya hemos visto menú vertical y horizontal en Bootstrap. Aquí vamos a ver menú horizontal. ¿Listos? Bueno, entonces iniciamos. ¿Cómo vamos a arrancar? Creamos una división. Esa división es la que me va a contener pues todo lo que yo coloque dentro de ese menú y pues va a tener una clase. La clase de los menús se llama UIMenu, pero pues tiene diferentes características. Vamos a arrancar con uno que se llama Stackable. ¿Listos? Que me permite pues fijar ese menú que me quede fijo en la parte superior, y ahorita les muestro qué otras, digamos, diferencias hay entre los menús que nos está mostrando Semantic. ¿Listos? Bueno, eso es lo primero que vamos a generar. Bien, es importante recordarles que el menú pues siempre debe estar fijado en la parte superior porque es, digamos, que el inicio donde vamos a tener ese menú. Entonces, ahí tenemos que acomodarlo. Bueno, ¿qué más acomodamos? Vamos a arrancar con nuestro por decir, la primera característica, que va a ser un ítem. Ese ítem pues va a ser para que nosotros coloquemos, casi siempre es como un diseño muy estilizado, que siempre el logo de la compañía lo coloquemos en el menú para que pues tengamos ese logo ahí fijado que podamos tener en algún momento. Entonces vamos a crearle una imagen y pues le cargamos cualquiera de las imágenes que tenemos. No sé qué imagen pudiésemos colocar ahí. No sé, creo que es mejor descargarme una imagen. ¿Listos? En el Drive, muchachos, ya encuentran la carpeta y está subido todos los que ya lo enviaron. Los que pues no se encuentren ahí es porque no me enviaron nada, o si de pronto se me pasó pues nuevamente me dice, pero en el Drive ya está cargado. Miren, aquí está mini proyecto y ahí está, ya cargué todo lo que me enviaron. ¿Listos? Miren, 17 personas y las demás no han enviado absolutamente nada. Bueno, descarguémonos el logo del Sena, puede ser. No, pero de territorio no. Descarguémonos el loguito del Sena y lo ponemos así en un costadito. Listo, miren, este puede ser. Listos, vamos a abrir una nueva pestaña para que me cargue grandecito. Lo guardamos y lo vamos a guardar en nuestro proyecto. ¿Listos? Aquí está nuestro proyecto. Voy a colocarle el logo para que pues quede un poquito más fácil de encontrar, y entonces yo ya interpreto que el logo.png pues es el loguito del Sena. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a colocarlo. Actualmente pues nos encontramos en la raíz del directorio, entonces pues no necesito navegar entre carpetas. Lo único que sobra es colocar la carpeta imágenes y agregar nuestro logo como tal. ¿Listos? Solamente con guardar, miren, con guardar esa parte y actualizar, pues miren que inmediatamente ya tenemos en la parte superior ya el menú de una vez plasmado. Miren que ya desplazó el contenedor. El menú obviamente va a ir desde el inicio del lado izquierdo hasta el lado derecho, y él automáticamente pues me va a ajustar la imagen al tamaño normal que puede tener el menú. Es una de las características de manejar un ítem dentro de Semantic, y pues eso nos favorece mucho porque no tenemos que estar cambiándole el tamaño del formato a las imágenes. Entonces la podemos trabajar ahí directamente. Mírenlo ahí. Entonces ya nos cargó. No importa la imagen que yo cargue y no importa el tamaño, al igual pues nos va a cargar acá en la parte superior. ¿Listos? Bueno, esa es la primera parte del menú. O sea, el menú ya lo acabamos de extender y ya lo tenemos allá organizado para que se pueda trabajar. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a empezar a generar pues las listas o los desplegables que nos permiten navegar. Entonces para ello vamos a crear una clase, a crear un div, ¿cierto? Esa clase en Semantic se va a llamar de la siguiente manera. Se va a llamar UI Dropdown
porque vamos a guardar, a hacer un drop down. Recuerden que el drop down ya lo vimos cuando trabajamos el select, ¿cierto? Recuerden que el drop down en Semantic son todos los desplegables, por decirlo de una manera. Entonces ahí ya lo tenemos. ¿Listos? ¿Cómo se va a llamar este desplegable? Entonces puede ser, por ejemplo, llamémoslo ejemplo páginas y lo navegamos entre las otras que yo tengo por acá. Por ejemplo, las que ya habíamos hecho de Bootstrap y demás las otras cosas que habíamos hecho. ¿Listos? Entonces aquí tengo ya mi primer inicio, que es ejemplo páginas, con el cual pues voy a arrancar a trabajar. ¿Listos? Miren que si solamente coloco eso, pues miren que inmediatamente pues ya nos genera, ¿cierto? Ya nos genera el sombreado y directamente el vínculo que tenemos en la parte superior. ¿Qué más le vamos a agregar a él? Pues agreguémosle un icono justamente para que salga a un lado. Hay un icono que se llama drop down icon, que es el icono de la flechita hacia abajo. Eso me va a indicar pues que esto va a tener un desplegable o va a desplegar algún menú. Entonces es importante siempre colocarle ese icono pues para que referencie de que si yo le pongo el mouse encima, pues la idea es que se despliegue un menú en especial. ¿Listos? Para que lo podamos tener en cuenta. Bien. Bueno, ¿qué más llevamos? Obviamente dentro de esta misma clase pues tenemos que crear una nueva división y esa división me va a contener una clase que se llama menú. Ese menú es el que me va a permitir poder contener todo lo que haya en ese desplegable y en ese desplegable todo lo vamos a controlar con una etiqueta A. Por ahora pues lo voy a dejar con el vínculo en numeral, que quiere decir que no me va a llevar a ningún lado, ¿sí? Sino que sencillamente voy a colocar todo. Por ejemplo, vamos a colocar juego JavaScript, que es uno que estoy viendo por aquí, que es este. Vamos a colocar, ¿qué más colocamos? Ejemplo carrusel, puede ser el otro, y con esos dos yo creo que es suficiente. Digamos que solo para que puedan ver cómo es el ejemplo, y pues ya obviamente vamos a aplicarlo en algo diferente. Entonces, ejemplo carrusel. ¿Qué sobraría? Utilizarle a él una clase que se llama la clase item, para que pues él no me genere como... recuerden que todas las etiquetas A por defecto pues me genera un subrayado de la palabra, se pone la palabra en azul, entonces pues eso me cambia un poco el formato. Entonces no se les olvide que siempre utilizamos la clase item para evitar que se carguen ese tipo de cosas. ¿Listos? Miren lo que hasta el momento ahí vamos. Entonces vamos a actualizar. Le damos clic en desplegar. Bueno, aquí no me está desplegando justamente porque vamos a ver si nos está arrojando algún error. Bueno, no me arroja ningún error, pero pues digamos que podemos percibir de que el dropdown no ha sido inicializado. Eso es algo que Semantic tiene, digamos que muy claro, y es que él me dice siempre, oiga, cada vez que vaya a utilizar algo del dropdown, usted debe inicializarlo, si es un menú, si es lo que sea. Por ejemplo, recuerden que en la clase anterior inicializamos un select dropdown para poder que los select tuvieran listas desplegables. En este caso, pues tendríamos que inicializar, ¿cierto? Y lo podemos hacer aquí mismo, pues toda la... bueno, vamos a aclarar entre comillas simples, le decimos que por favor inicialice todos los drop down que yo utilice de la etiqueta i, ¿cierto? O sea, cuando utilice UI drop down, pues inmediatamente ya me los va a poner a funcionar, y yo le digo pues que ejecute la función drop down, que es una función que tiene directamente Semantic para que pues funcione el desplegable de mis menús. ¿Listos? Ya voy a decirle esto, UI drop down, y le inicializo la palabra. Igualito como lo habíamos hecho en la clase anterior para iniciar el selector, pero en este caso vamos a iniciar ese UI. Le coloco el punto al inicio porque voy a generarlo por medio de una clase. O sea, recuerden que esto también funciona como lo estamos haciendo en CSS. Voy a buscar una clase que se llame UI. Aquí estamos yendo directamente a todos los select, pero como UI no es una etiqueta de HTML, sino es una clase que yo estoy usando, miren, es una clase que se llama aquí y está dentro de ¿qué? Dentro de una clase. Entonces pues yo utilizo el punto como si fuera en CSS igual, para poder reconocer a qué le voy a aplicar eso. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a actualizar y miremos a ver si ahora sí nos funciona. Voy a darle clic y miren que inmediatamente pues él me desplegó pues el menú correspondiente. Obviamente el menú pues no me lleva ningún vínculo por ahora porque pues no le he colocado ninguno. Pero con eso empezamos ya a acomodar. Obviamente miren que el menú pues queda bien organizadito, entonces ahí lo podemos tener. ¿Listos? Bien, ahí vamos con la primera parte de nuestro menú. Hasta ahora pues lo estamos construyendo, no se les olvide, miren, llevamos esta partecita y la creación del UI drop down. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos? Ya les dejo ver el código. Bueno, bien,
Entonces, ya después de haber revisado esta primera partecita, donde ya nos está cargando pues nuestro primer ejemplo del menú, pues ¿qué podemos hacer? También podemos tener varios, o sea, no solamente debemos o podemos tener solamente una sola página desplegando, sino que podemos tener varias. Entonces, si yo quisiera tener otra, pues solo sobraría volver a repetir pues mi clase principal, que es UI Dropdown Item, ¿cierto? Que es la que me permite hacer el desplegable, ¿cierto? Le digo yo, por ejemplo, esto va a ser páginas en Bootstrap, ¿listos? Y pues no olviden que siempre pues es importante colocarle los iconos. Recuerden que pues Semantic nos ofrece una amplia gama de iconos, entonces pues ustedes pueden utilizar los que quieran. Bien, y justo después, pues igual que hicimos hace un rato, colocar el nombre de la clase menú y hacerle el desplegable correspondiente pues con los diferentes ítems que yo quisiera. Por ejemplo, puede ser, a ver, yo qué páginas tengo de ejemplo de Bootstrap. Coloquemos este ejemplo JS Imágenes, que no sé la verdad que tendrá, de pronto un ejemplo que hicimos anteriormente. Ejemplo Imágenes, voy a colocarlo así. Y agreguemos otro más, por ejemplo, ¿qué podemos agregar? Agreguemos, por ejemplo, este menú vertical, mire, que es otra página que teníamos ahí, menú vertical, ¿cierto? Entonces miren que inmediatamente yo hago esta parte, pues si ustedes se fijan y actualizamos, pues ya justo enfrente nos apareció, pues ya están las dos opciones para que ya empiece a tener un menú de navegación, pues toda esta parte que nosotros tenemos. Eso es muy importante, digamos, que generar ahí. Bien, pero ¿qué otras características podemos tener? No solo podemos tener páginas desplegables, también podemos tener vínculos directos. Por ejemplo, pudiésemos tener que más adelante, cuando empecemos a ver conexión con bases de datos y ya hacer, digamos, que software ya más interactivos, por ahora recuerden que solo estamos haciendo páginas web, aún no estamos desarrollando software en general, porque pues para ello ya nos requiere, por ejemplo, una conexión a una base de datos o utilizar un lenguaje de programación que pues nos ayude con toda esta parte del diseño. Recuerden que hasta el momento el único lenguaje que estamos utilizando es JavaScript, nada más, ¿cierto? Y no estamos haciendo pues cosas tan elaboradas. Bien, entonces, ¿qué pudiéramos tener? Podemos tener, por ejemplo, al lado derecho un login, ¿cierto? Un botoncito de login o un botón de registrarse en la página o un botoncito como de salir, de logout o de salir del sistema, por decirlo de una manera, en su momento. Entonces también lo podemos aplicar. ¿Cómo haríamos en ese caso? Cuando yo quiero realizar algo que no requiere un desplegable, yo solamente utilizo directamente una etiqueta A con la clase ítem, que es la que me permite manejar eso. Por ejemplo, vamos a enviar esto a página web 1. Mírenlo aquí. Entonces miren que solo con eso inmediatamente él me lo carga ahí a un lado y me sigue manteniendo el mismo formato. Miren el formato que él tiene como una división y pues miren que entre los tres se ve cuando yo cambio uno del otro, o sea que se sigue manteniendo pues todo el formato que tiene. Y pues el responsive hace después de que todo se me quede despliegue, en caso de que, por ejemplo, en versión móvil, cuando de pronto el celular es, bueno, aunque aquí se alcanza a ver todo, tendría que ser el celular una resolución muy pequeña como para que se vea tan pequeñito, pero bueno, no importa. ¿Listos? Y miren que ahí me cargó pues normalmente. Bien, bueno, entonces como les decía, podemos colocar no solamente desplegable, sino que también un vínculo directo a algo en especial. No siempre todo tiene que desplegar, pues pueden haber vínculos fijos que me permiten navegar a hacer otras cosas. ¿Listos? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a poder manipular el orden de donde los tenemos. Por ejemplo, a mí quisiera que apareciera al lado derecho, o sea, en toda la esquina derecha las cosas. Entonces también Semantic nos ofrece una manera de hacer eso con una simple clasecita, un div, ¿cierto? Con una clase que se llama, esa clase se llama menú right. ¿Listos? O sea, alinee el menú a la derecha.
para que inmediatamente lo coloque. Y podemos enviar, como les decía, hacer un ejemplo de que, por ejemplo, allá, valga la redundancia, allá salga, por ejemplo, registrarse, ¿cierto? Regístrese, por ejemplo, regístrese en el sistema, o que ya salga otra cosa como ingresar, ¿sí? Ingresar. Esto es algo así, podríamos hacerlo. Regístrese e ingresar. Entonces, miren, actualizamos y pues miren que inmediatamente tenemos allá al costado derecho, pues nuestros botones, pues que nos accionarían algo, pues cuando nosotros digamos que le generemos el hipervínculo. ¿Listos? Por ejemplo, aquí vamos a generar un hipervínculo a juego JavaScript. Solo voy a hacer uno. Ustedes ya saben pues que esto no es nada nuevo. Ven aquí el hipervínculo. Como lo tengo todo a la raíz del directorio, miren, todos mis proyectos están aquí, todas mis páginas, pues recuerden que no necesito navegar, o sea, no tengo que hacer // sino que puedo trabajar aquí directamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Abrir juego JavaScript HTML cuando le den en juego JavaScript. Entonces actualizamos. Le damos clic en juego y pues nos lleva al jueguito que hicimos, ¿cierto? Hace algunas clases atrás. ¿Listos? Entonces miren lo que ahí ya empezamos a complementar y ya empezamos a hacer pues cómo funcionaría el tema de nuestro menú, ¿cierto? Utilizando esta parte. Utilizando vínculos fijos, acomodando la información a la derecha o a la izquierda o generando desplegables. Y pues miren lo sencillo de que pues no me va a tomar digamos que mucho código realizar cualquier cosa en especial. Aquí digamos que en Semantic todo es un poquitín más intuitivo, que nos dice cómo las cosas se hacen de tal forma o de tal otra, y eso es todo. ¿Listos? Bien, ¿cómo vamos? Pregunta, ¿les funcionó todo? Bueno, entonces tenemos esta partecita que estamos trabajando, que es, ya realizamos la primera parte del menú. Como les venía diciendo hace un rato, les venía contando en lo que hicimos, pues recuerden que los hipervínculos pues los podemos trabajar de diferentes maneras, ¿cierto? O sea, que nos lleve hacia la página que yo quiera una vez pues yo le dé clic donde tenía. Bueno, uno me preguntaron, recuerden que la etiqueta pues tiene también una propiedad, miren, no se les olvide, una propiedad que es el target. No se les olvide que el target nos identifica hacia dónde vamos a enviar la página, y existían 4 diferentes maneras que yo les nombré. ¿Listos? Digamos que la que nos interesa más importante es la propiedad blank, ¿cierto? Esta propiedad que lo que hace es enviarnos a una página nueva y no nos reemplaza la página que ya tenemos. Le damos clic, pues miren que la página quedó abierta y nos cargó en una nueva pestaña. Recuerde que hay forma de cargarlo en una nueva pestaña, en la misma pestaña, en una nueva pestaña del navegador. Entonces ahí están las propiedades. Estas propiedades ya las habíamos visto hace un rato. ¿Listos? Bueno, vamos entonces a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con los modal. ¿Listos? Entonces, para trabajar un modal, vamos a empezar a construirnos de qué forma vamos a abrir el modal. Entonces, como nosotros tenemos que definir, recuerden que al igual que como vimos en Bootstrap, los modals se deben abrir o se deben aperturar en algún momento. ¿Cuándo? Cuando yo le dé clic a un botón, cuando le dé clic a una imagen, cuando haga alguna acción el usuario en general. Entonces yo trabajo de la manera en la que el usuario va a empezar a realizar una acción. Cuando el usuario de la acción general que él quiere hacer, pues inmediatamente va a pasar pues la relación que yo quiera. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un hipervínculo que es abrir modal. Lo vamos a cargar justo en el menú como para que sigamos haciendo la práctica. Entonces yo nuevamente lo que creo es sencillamente una función A con la clase ítem, ¿cierto? Que es lo único que necesito, y se va a llamar abrir modal. ¿Listos? Bueno, miren que aquí me comí un menor, inmediatamente, ¿listos? Inmediatamente me generó un errorcito ahí en rojito, pero ya inmediatamente lo corregimos para que pues empecemos a trabajar. ¿Listos? Bueno, este abrir modal, pues lo que va a hacer es abrirnos el modal que nosotros vamos a crear, ¿cierto? Cómo va a abrirnos un modal, pues entonces yo le voy a colocar el signo numeral para que él no me actualice la página. Miren que si yo no le coloco ningún vínculo, él no me actualiza la página, pero si
Si le doy clic, miren que la página se trata de actualizar. Inclusive si yo tuviera cosas aquí, pues inmediatamente me las borraría. Miren, si ven que él actualiza todo, pero si yo le coloco como referencia el signo numeral, pues él no me actualiza nada, como que me mantiene la página. Y eso lo hacemos como para mientras le colocamos el hipervínculo que es, ¿cierto? Porque pues tenemos que colocarle el hipervínculo correspondiente. Entonces, lo ideal cuando creemos una etiqueta para hacer un hipervínculo es que si no le voy a asignar algo, pues sencillamente que yo le deje el numeral para que él no me genere un hipervínculo hacia ningún lado. ¿Listos? O sea que no me refresque la página, por decirlo de una manera. Ok, bueno, voy a acomodar este y este también para que me queden todos con el signo numeral ahí. Listos, ya tenemos listo lo que vamos a trabajar. Entonces, tenemos que hacer nuestro modal. Como yo les decía, la recomendación siempre es que los modal vayan al final, justo antes de, por ejemplo, las etiquetas script. ¿Por qué los modal deben ir aquí? Porque los modal no van a cargar a menos de que yo le dé clic en el botón, tal cual como lo hacíamos en Bootstrap, ¿cierto? O sea, ellos van a estar como que ocultos en mi página hasta que yo no le dé clic en abrir. Entonces, cuando yo le dé clic en abrir, inmediatamente ahí sí van a cargar los modal para que empecemos a realizar. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar a construir el primer modal que vamos a trabajar. Este es el modal estándar y basado en este, pues podemos hacer variaciones. Entonces, arrancamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con nuestro modal? Pues arrancar con la clase principal. ¿Cuál es la clase principal? La clase se llama UIModal. Ok. ¿Listos? UIModal es la clase principal con la que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Listos? Bueno, ¿qué es lo primero que le voy a hacer? Resulta que como aquí sí tenemos iconos para empezar a trabajar, pues lo primero que yo voy a hacer es colocarle un icono. ¿Listos? Que va a tener una clase que se llama CloseIcon. La clase CloseIcon es sencillamente una X en toda la esquinita para que pues cuando yo le dé clic en Close pues me permita cerrar, ¿cierto? Cerrar el modal cuando yo lo decido. Bien, bueno, arrancamos con la primera estructura de nuestro modal. Entonces, esta es la estructura básica que puede tener un modal. Obviamente esto se puede cambiar, pero digamos que esta es la base. Entonces, lo primero es tener un header, que en el header básicamente me va a cargar es como la primera parte del encabezado. Entonces, si es la primera parte del encabezado, pues podríamos colocar como ejemplo de un modal. Por ejemplo, de un modal en semántica. ¿Listos? Mírenlo ahí. Bien. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestro header? Dentro de nuestro header, pues es como el encabezado de nuestro modal, pero justo debajo de él, pues vamos a arrancar, por ejemplo, con otra propiedad que es si le quisiéramos colocar una imagen, ¿cierto? Entonces, nosotros la imagen la podemos insertar directamente como IMG, ¿cierto? Como normalmente lo conocemos con la estructura IMG, pero si no le colocamos un tamaño, miren que eso inmediatamente se nos desborda de todo. Como por ejemplo en el menú, miren, recuerden que el menú le estamos dando una clase que se llama classItem, ¿cierto? Dentro de UIStackable menú. Y él coge esta imagen y miren que me la pone pequeñita. Eso sucede también en los modals. Si nosotros utilizamos las clases que Semantic nos da, él inmediatamente coge la imagen y trata de ajustarla lo mayor a lo que nosotros tengamos ahí. Entonces siempre es como la recomendación utilizarlo. Entonces se llama una imagen content. ¿Listos? Y dentro de la división pues ya le damos la propiedad que le vamos a dar a la imagen. Por ejemplo, yo quiero que la imagen pues digamos que tenga más o menos se ajuste a la mitad, o sea, el medium image de mi modal. Medium. Esto es medium image y ahora sí cargamos la imagen que yo quiera. Entonces, ¿qué imagen puedo cargar? Pues la que yo desee. Por ejemplo, carguémonos la de este leoncito. Miren, el leoncito que teníamos de una clase anterior. Miren, esa león.png. Entonces yo le digo, váyase a la carpeta imágenes y carguemos león.png. ¿Listos? En lo que está al momento, pues ahí es lo que tenemos. ¿Listos?
Bueno, ahí vamos, miren, ahí vamos construyendo nuestro modal. Recuerden que ese modal, al tener esta clase, miren que inmediatamente, si yo actualizo, él no va a aparecer por ningún lado, miren, ¿cierto? Él es como si estuviera invisible. Si yo no le coloco esta clase, miren, si yo se la quito, es como si ese inmediatamente apareciera debajo, ¿sí ven? Miren, el modal inmediatamente apareció. ¿Por qué? Porque el modal no se oculta desde que yo no le dé la propiedad correspondiente. Entonces es muy importante que esté la propiedad que se debe, porque si no el modal pues inmediatamente aparecería y es lo que yo no quiero. Yo quiero que ese modal cargue al final o bueno, cuando yo le dé clic en el botón necesariamente. ¿Listos? Bueno, ya tenemos la imagen creada, entonces justo vámonos con la otra propiedad que tienen los modal, que es la propiedad description. La descripción pues me permite poder controlar aquí un texto que yo quisiera guardar en especial. Por ejemplo, podemos hacer un lorem de 20 para que me cargue un texto ahí cortico. Bueno, podemos cargar un texto un poco más extenso, por ejemplo un lorem de 40. Recuerden que en Visual Studio Code, pues generar un texto al azar, pues describimos la palabra lorem y la cantidad de palabras que yo quiera. Pueden ser 500, 1000, 2000, 10, 20 y él sencillamente las coloca ahí. Como para no escribir este texto, bueno, pues lo ideal no sería que aparezca esto, sino pues que cargue un textico ahí mucho más fácil y mucho más rápido a la hora de la que estamos trabajando. ¿Listos? Mírenlo, ahí vamos. Sería la descripción de nuestro modal. ¿Listos? ¿Qué nos faltaría? La última parte del modal, recuerde que siempre deben ser las acciones. Entonces, tenemos unas actions que nos permiten poder manipular cosas en especial. Por ejemplo, una primera acción podríamos hacer una clase, ¿cierto? Una clase que puede ser... podemos trabajar UI Black Denny button, que es un botón rojo de, digamos, como de no aceptar, por ejemplo, elegir no, ¿cierto? ¿Listos? Y podemos utilizar otra clase que sería UI positive para que nos salga en verde. Right, bueno, que aquí podemos darle un icono, entonces vamos a darle un labelet icon button para que le coloquemos un icono al lado derecho. Entonces, por ejemplo, diga sí. ¿Listo? Sí, no. Digamos que fuera un recuadro en el cual yo le pueda solicitar alguna información. ¿Qué le podemos dar? Pues como yo le estoy dando un icono al lado derecho, recuerden que esta propiedad ya la vimos, para poder acomodar estos iconos acá a un costado, puede ser en los mismos botones, entonces nos faltaría colocarle un icono cualquiera, puede ser por ejemplo el icono del checkmark, que es como el chulito. ¿Listos? Y miren lo que ahí pues estamos ya completando parte de nuestro modal. Miren que si yo nuevamente quito pues la propiedad UI modal, el modal aparecería. Miren, ¿listos? Miren, ahí está. Entonces miren que nos sale el Denny, no, sí, el chulito, ¿cierto? Al lado de sí, el párrafo y la imagen. O sea, así es como cargaría el modal, bueno, más el formato que le acabamos de dar. Como le quité la clase, pues no funcionaría. ¿Listos? Pero miren lo que ahí lo tenemos. O sea, ese modal hasta el momento pues ya lo tenemos organizadito ahí para trabajar. ¿Listos? ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta poder llamar ese modal cuando nosotros hagamos algo. ¿Cuándo lo queremos llamar? Pues la idea es llamarlo cuando nosotros ejecutemos algo. Por ejemplo, en nuestro menú. Y ya les pueden dejar ver el código para que lo hagan. Miren, abrir modal es la etiqueta que me va a permitir abrir todo. Como yo tengo que hacerlo en JavaScript, pues yo le voy a hacer un clic a este señor, que cuando le den clic me abre una función que se llama, por ejemplo, abrir modal. ¿Listos? Esa función no la he creado. Recuerden que esto de funciones en JavaScript ya lo vimos. Entonces vamos a crear esa función que se va a llamar abrir modal. ¿Listos? Esa función es la que me va a permitir poder abrir ese modal que me va a cargar esa información. Entonces, si yo me voy aquí al final, dentro de mi script, obviamente, tengo que crear una función que se llama abrir modal, ¿cierto? Abro corchetes, cierro corchetes y le digo
que por favor vaya a la propiedad UI modal, ¿cierto? Que es a la que yo quiero acceder, y que por favor me abra el modal. ¿Cómo lo va a abrir? Por medio de una función o una línea que se llama show. ¿Listo? Es que es mostrar el modal que actualmente tenemos. Este UI modal pues es el nombre que nosotros actualmente le dimos aquí, miren, ¿cierto? Para poder estructurar lo que tenemos. ¿Listos? Mírenlo, le decimos UI modal show. Vamos a ver si nos funcionó y ya ahorita sí les dejo ver el código para que lo copien. Entonces miren, ahí actualmente no tenemos nada, pero si le damos clic en abrir modal, miren que inmediatamente pues nos carga el modal pues con la información que nosotros queremos, con el título del header, una imagen a un costado y un lorem de lo que pudiéramos hacer. Le colocamos sí y no y pues ahí nos va, podemos interactuar con esto y nos aparece la X a un costadito para que también lo cerremos. Entonces miren que ahí nos está cargando el modal. Ya empezamos a acomodar. Recuerden que aquí dentro también puede ir, como siempre lo hemos trabajado, puede ir un input, puede ir una tabla, puede ir un video, puede ir cualquier cosa dentro de la estructura del modal, siempre manteniendo el header, la descripción y pues las acciones que vamos a ver al final. Aquí también pues podemos cambiar esto por botones especiales, un botón que diga cerrar o abrir o hacer cualquier cosa. Entonces digamos que ya la personalización de todo lo hacemos nosotros. ¿Listos? Bueno, entonces ¿cómo vamos? Y ya les dejo ver el código. Bueno, bien muchachos, aquí estamos revisando algunos errores y pues les voy a dejar aquí alguna corrección. Recuerden que en Bootstrap estábamos utilizando la última versión de jQuery, pero en una versión que se llamaba jQuery 3.5.1 Slim. Esa versión Slim de más que debe tener algunos complementos menos, no sé qué diferente tenga, pero con esa versión no nos funciona el modal aquí. Descargamos el 3.5.1 oficial de la página de jQuery y si nos funciona normal. Miren aquí de la página oficial y nos funciona todo normalito. Mírenlo acá. Entonces descargamos la última oficial, funciona. Entonces tal vez al utilizar este Slim en Semantic no nos estaba trabajando. Entonces para que no carguen este que era el que teníamos en Bootstrap, que Bootstrap nos recomendaba descargar ese, sino que utilicen la versión 3.11 que es la que Semantic recomienda, o la versión más nueva pero que no tenga ningún complemento diferente, porque de pronto tiene algún ajuste y eso hace que no funcione. ¿Listos? Bueno, bien muchachos, entonces miren, ahí está el ejemplo de cómo podemos trabajar ese modal. ¿Listos? Mírenlo ahí se puede trabajar. ¿Qué nos queda pendiente? Que ustedes... no les estoy presentando, perdón. Pero sí estaba grabando, quedó en la grabación ahí, pero no importa. Bueno, miren, listos. ¿Qué nos queda pendiente del modal como tal? Pueden entrarse a la página oficial, a echarse un ojito. De todos los ejemplos de diferentes modal que hay, el funcionamiento es el mismo. Miren, nos da aquí un ejemplo de este modal, nos da un ejemplo de este otro. Por acá más abajo nos da uno a tamaño completo, uno un poquito más pequeñito, ¿cierto? Entonces miren que sencillamente es solo cambiar el nombre de la clase, ¿cierto? Con el nombre de la clase, miren, le podemos cambiar este nombre de la clase y ya inmediatamente pues ajustamos al modal que es. Listos para que ustedes ya pues lo hagan allá y pues hagan las pruebas que necesiten. Bien, bueno, con eso pues dejamos hasta aquí la explicación del día de hoy.